Buenas noches con todos, ya estamos aquí en vivo para compartir un domingo más la palabra poderosa, el mensaje que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy. Y hoy día voy a hablar referente a lo que es cómo estar fortalecidos espiritualmente y emocionalmente. Vamos a hablar tanto de las emociones como del espíritu. Entonces voy a empezar primeramente con la palabra que nos habla en Filipenses 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complete mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes en una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Entonces acá el apóstol Pablo nos habla realmente cómo debe estar nuestro sentir, cómo debemos sentirnos nosotros. Dice que el que está en Cristo tiene un sentimiento ¿de qué? De consolación, tiene un sentimiento de afecto, tiene un sentimiento de comunión, tiene un sentimiento de misericordia hacia la otra persona. Entonces, así es como una persona está en Cristo. Eso es lo que debe sentir esa persona. Y de esa manera dice el apóstol Pablo que Dios se agrada de eso. Estamos completamente gozosos, sacando siempre una sonrisa a Dios, porque ese es nuestro sentir. ¿Ok? Entonces la importancia de estar en unidad, de sentir consuelo por la otra persona, de sentir comunión, afecto, misericordia. Esa es la manera correcta de vivir. Ese es el carácter correcto que debemos tener. Así debería ser nuestra forma de vivir correcta. Ahí estoy hablando del lado emocional. ¿Cómo debe ser nuestro sentir? ¿Ok? Por eso es importante estar con las personas correctas, que tengan el mismo sentir que tú tienes, los buenos sentimientos que tú tienes, conectarte con ese tipo de personas, a personas correctas, los ambientes correctos, los lugares correctos, donde haya unidad, donde haya armonía, donde haya consuelo, donde haya comunión, donde haya afecto fraternal. Ahí es donde Dios está, ahí es donde está el sentir de Dios, ahí es donde está la presencia de Dios. Así tienen que estar tus emociones, con esos sentimientos correctos, que no son tóxicos para tu vida, sino que son agradables, que dan vida, que te dan fuerza, que te dan valor. Ese es el primer mensaje en el lado emocional. Después, ¿qué más nos dice Dios en su palabra en Filipenses 2? En el versículo 3. No hagan nada, dice, por pleito o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que no hagamos nada por pleito o por alabarnos a nosotros mismos o exaltarnos a nosotros mismos. No hagamos nada de esa forma, no hagamos nada. Si ese es tu sentir, si eso es lo que tú quieres recibir, el ser alabada, el ser exaltada, si estás haciendo algo para que tú seas eso, dice Dios que mejor no lo hagas, porque justamente a Dios no le agradan ni los pleitos ni el orgullo. Dios es algo que Él detesta, tanto el orgullo del ser humano como los pleitos y las contiendas, sino que nos manda Dios a hacer las cosas con humildad, considerándonos, dice, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué dice? No busque cada uno sus propios intereses, sino cada cual también el de los demás. Entonces Dios está interesado no solamente que cuando tú busques algo sea para beneficio tuyo, sino también para beneficio de los demás. Lo que tú quieres hacer, ¿qué va a aportar en tu familia?
lo que tú quieres hacer, ¿qué va a aportar en tu casa? ¿Es para los demás o solamente es para ti el beneficio? Todo eso de ahí tenemos que evaluar, ¿ok? No solamente para nosotros mismos, sino para los demás, para tu casa, para tu familia. Eso es lo importante que Dios quiere. ¿Qué más dice el Señor? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la actitud que todos debemos de tener. El mismo sentir, ese sentimiento, como hablé en un principio, de afecto, de consuelo, de armonía, de comunión. Ese es vivir en el Espíritu. Ese es vivir en lo correcto que a Dios le agrada. Debemos tener esa actitud, ese sentir, así como tuvo Cristo. ¿Por qué? Porque aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dice que Él no se estimó a ser igual a Dios, como a cosa de qué aferrarse. Dice, sino dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Entonces acá vemos cómo fue la actitud de Jesús cuando vino acá a la tierra. Aún Él siendo Dios, Él no se aferró a Dios, no se aferró, yo soy Dios acá el Todopoderoso, no, sino que Él realmente se despojó de esa autoridad o beneficio, de autoridad no, beneficio que Él tenía. Él se despojó y Él vino en calidad de siervo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vino a servirnos. Por eso Jesús dice bien claro en la palabra, le decía a sus discípulos, el que quiere ser mayor tiene que servir al menor. Entonces Dios nos manda a servir. El que quiere ser grande en un lugar, el que quiere ser líder en un lugar, el que quiere ser jefe en un lugar, el que quiere ser el mandamás en algún lugar, Jesús se dice, tienes que servir a los demás. Tienes que servir a tu menor. Y eso hoy en día mucho no se ve. Hoy el que es líder, el que es jefe de una empresa, quiere ser servido por los demás. ¿Por qué? Porque ahí entra el orgullo de la persona. Ahí entra la soberbia de la persona. Entonces a Dios no le agrada eso. Dice Dios bien claro que el mayor tiene que servir al menor. Y así es como Jesús hizo en nosotros. Él vino a servirnos. Él se humilló a sí mismo. Él no se aferró a que era aún como Dios, que tenía poder, sino que Él se humilló y fue obediente hasta la muerte en cruz. Entonces, es el ejemplo que Jesús nos da para si tú quieres triunfar en esta tierra. Si tú quieres ser ese líder, ese líder potencial, ese líder que quiere marcar la diferencia en un lugar, tú tienes que tomar la actitud de Cristo. Y así realmente vas a ser luz y sal de esta tierra. Así vas a brillar, así vas a ser una persona de influencia, así vas a ganar muchas personas, muchas vidas. Vas a ser ejemplo para los demás, con esa humildad de corazón. Y la humildad no significa pobreza, son dos cosas distintas. Humildad del corazón es donde la persona quita todo orgullo de su ser y se vuelve humilde y siente compasión por los demás. Y como dice el Señor, dice, siente que el otro es superior que ti. O sea, no tú te crees superior que los demás, sino que tú sientes que ellos son superiores a ti por ese amor, por ese servicio que tú les vas a dar, ¿ok? Entonces, eso es lo que Jesús nos manda, ser humildes, dice. ¿Y qué pasó cuando Jesús se humilló? Cuando Jesús obedeció a Dios en todo, hasta la muerte en cruz. ¿Qué hizo Dios? Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo sumo es hasta el más alto nivel, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dios lo exaltó y le puso un nombre que está sobre todo nombre, para que ese nombre, dice, sea exaltado, para que toda rodilla se doble ante ese nombre. Es aquí en lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, el nombre de Jesús
está en el cielo, está en la tierra donde vivimos y debajo de la tierra que muchos lo llaman el infierno. O sea, ese nombre está sobre toda cosa, sobre todo lugar, sobre todo momento. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, es ahí donde Dios nos quiere llevar, a lugares altos, pero ¿a través de qué? A través de la humildad, a través de las cosas que realmente Dios quiere hacer para nosotros. Entonces es ahí como Dios quiere cambiar nuestras vidas, es ahí como Dios quiere transformarnos. ¿Y qué más nos dice el Señor Jesús? ¿Qué nos dice el Señor cuando habla referente a la mente? ¿Cómo tener una mente fortalecida? La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice lo siguiente. Les voy a leer lo que dice el Señor. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, así como Dios quiere que tengas tus emociones fortalecidas, también quiere que tengas una mente fortalecida. Porque recuerda que la razón con la emoción trabajan juntas y tienen que estar equilibradas. Por eso Dios te manda a renovar tu mente. Muchas veces la gente actúa en base a sus creencias, en base a sus costumbres, en base a paradigmas. Pero Dios quiere que tú quiebres todo eso. Porque justamente las creencias vienen por momentos que nosotros hemos experimentado cuando de repente en nuestra infancia. Y esa experiencia que tú viviste siendo bueno, siendo mala, trajo una memoria a tu vida, trajo una memoria a tu ser. Y esa memoria tú le dices un significado, sea un significado bueno o sea un significado malo. Tú le dices un significado a esa memoria. Y esa memoria creó en ti una creencia. Ese sentimiento, esa memoria trajo un sentimiento a tu corazón, un sentir bueno o un sentir malo. Y ese sentimiento trajo una creencia a tu ser. Y en base a eso, tú caminas en esta vida, en base a esa creencia. ¿Por qué? Porque vino a través de una experiencia que tú viviste. Ahora yo te digo algo, las experiencias pueden acontecer para todos. Es algo que está fuera de tu alcance. Yo puedo experimentar saliendo de casa, no sé, un asalto. Tú no estás en control de ese asalto. Ese asalto aconteció. Fue una experiencia que te pasó. Está, como se dice, fuera de tu alcance. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, solamente Dios lo sabe. Entonces, lo que te pasó, ¿ok? Es el 10%. El 90% tú decides qué hacer. En ese asalto te traumas, te desesperas, te entra temor, nunca más vas a salir de tu casa. ¿Cómo tú actúas ante esa experiencia? Tu papá te maltrató cuando eras niño, o tu mamá te maltrató, te hirió con palabras. ¿Qué hiciste tú? Tu identidad fue destruida, te cambió la manera de pensar, te cambió la manera de vivir, te destruyó. Entonces tú decides qué hacer con esas experiencias. Es el 10%, el 90% tú decides. Es como yo digo, si a mí me lanzan piedras, entonces ¿yo qué hago? Yo con esas piedras que me lanzan construyo mi castillo. ¿Por qué? Porque es la actitud que yo tomo. O sea, a mí lo que viene para destruirme, yo esas piedras las agarro y coloco como unas escaleras para subir a otro nivel. Entonces yo así reacciono. Entonces yo no hago que esa memoria parezca que diga, ay, mira, me lastimaron, me hicieron esto, lo otro. No, eso fue lo que me pasó. Pero yo decido qué hacer, qué memoria le voy a poner, qué sentimiento le voy a poner a eso y qué creencia voy a tomar. Entonces nosotros tenemos que quebrar creencias, tenemos que quebrar paradigmas y renovar nuestra manera de pensar. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo tiene una mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente mediocre. La mente de Cristo no es una mente de pobreza. La mente de Cristo no es una mente de víctima. Porque ahí no trabaja Jesús. La mente de Cristo es una mente vencedora. La mente de Jesús es una mente inteligente, una mente sabia. La mente de Jesús es una mente es una mente vencedora.
es una mente de victoria, es una mente que siempre puede cambiar tus circunstancias para bien, es una mente positiva, es una mente optimista. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente renovada, una mente transformada, una mente llena del conocimiento y la sabiduría de Dios, y así es como quiere que Dios caminemos, porque de esa manera vamos a experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que quebrar creencias, tenemos que transformar nuestra manera de pensar, y hasta la ciencia hoy en día nos confirma que todas nuestras neuronas pueden ser transformadas en base a lo que cómo alimentas tú tu vida, qué libros estás leyendo para renovar tu manera de pensar, porque recuerda que nosotros no somos los dueños de la razón. Tienes que adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, porque la palabra de Dios dice que su pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces Dios nos manda a adquirir sabiduría, a adquirir conocimiento para poder ser mejores en esta tierra. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú alimentas tu área espiritual? ¿Cómo tú alimentas tu área emocional? ¿Cómo tú alimentas tu área de servicio? El ser humano tiene 11 áreas en su vida, y las 11 áreas tienen que estar equilibradas. No solamente una y la otra, no. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está la vida con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo está tu vida en tu área financiera? ¿Cómo está tu vida en tu área intelectual? ¿Cómo está en tu vida en tu área en la salud? ¿Cómo estás? En tu área financiera, ¿cómo estás? Entonces tenemos que estar equilibradas en todas las áreas. Si estoy mal en lo espiritual, ¿cómo alimento mi área espiritual? Si yo creo en un Dios todopoderoso, ¿por qué no lo busco todos los días para que mi área espiritual sea alimentada? ¿Por qué no doblo mis rodillas? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no leo su palabra? Si hay una Biblia que Él dejó. Entonces, de esa manera tenemos que alimentar nuestra área espiritual. De esa manera tenemos que alimentarnos. Voy a la iglesia los domingos, me congrego, escucho la palabra de Dios, o solamente me entra por acá y me sale por allá. ¿Cómo yo recibo el mensaje de Dios cuando voy a la iglesia? ¿Realmente la pongo en práctica o solamente cumplo con todos los domingos de ir, rezar el Padre Nuestro y ya cumplí con mi domingo? ¿Cómo está tu vida? Porque Dios dice bien claro que la obra sin fe es muerta. Y también Dios dice bien claro que el que solamente es oidor y no hacedor de su palabra, no pasó nada. Dios quiere que todo lo que Él te dice lo pongas en práctica, porque es para nuestro bien, es para nuestro mejor, para ser mejores cada día. Entonces, ahí es como Dios trabaja en nosotros. ¿Cómo están tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Son agradables a los demás o están podridos? Entonces, todo eso te manda a examinarte a ti mismo, a ver cómo estamos delante de Dios, si estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. Es una autoevaluación, un análisis que cada ser humano tiene que hacerlo en lo más profundo de su ser, porque realmente cuando uno puede examinarse dentro de su ser, uno va a tomar conciencia de la vida. Uno va a tener una conciencia plena. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y van a llegar preguntas a tu vida, preguntas poderosas de sabiduría. ¿Cómo está mi vida hoy en día? ¿Qué estoy haciendo? Mira la edad que tengo. ¿Qué he conquistado? ¿Cómo están mis hijos? Yo te voy a decir algo. El tener éxito en esta tierra no solamente significa ganar dinero. El ganar dinero, yo no le digo ganar dinero, yo le digo cómo producir dinero. Porque es algo que viene en base a lo que tú haces. ¿Me entiendes? Entonces, el éxito en la persona no solamente está en el ganar dinero o en el producir dinero. El éxito en la persona está cuando tú llegues a tu casa, tus hijos te aplaudan, tu esposa te aplauda, tu familia te aplauda y seas ejemplo para los demás. Ahí está el éxito de la persona. El éxito del ser humano está en ayudar a los demás, en ayudar a las demás, en salvar vidas y en confiar en Dios. Ahí está el verdadero éxito humano. Tú ves como escuché a mi tío Lito decir que las flores están para darnos perfume. Los árboles dan su fruto para nosotros. O sea, el árbol no come de sus frutos. El árbol da su fruto para los demás. Las flores dan su perfume para los demás. Entonces, podemos ver que la naturaleza misma nos sirve a nosotros. Entonces, eso es lo que Dios nos manda hacer.
Tenemos que nosotros dar. Ahí está realmente el poder. Ahí está realmente el cambio del ser humano, en dar hacia los demás, en dar, en dar. Entonces, si la naturaleza nos da, Dios dice en su palabra que mayor es dar que recibir. Entonces, ahí donde empieza el cambio del ser humano. Así que tú que estás acá escuchando ahorita esta oración, apaga por favor, tú que estás escuchando ahorita esta oración, yo te pido por favor que si tú no has entregado tu vida a Jesús, el día de hoy tú puedes recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tú puedas tener un encuentro con Dios y de esa manera tú puedas alimentar tu área espiritual. De esa manera tú puedas alimentar tu área emocional. De esa manera tú puedas tener un equilibrio con tu familia, porque Jesús va a ordenar tu vida. Jesús va a llenar ese vacío que hay en tu interior y Jesús te va a hacer ver en qué áreas tenemos que mejorar, porque todo ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades. Y el Señor dice bien claro que diga el débil, fuerte soy, porque Dios quiere que realmente tú fortalezcas tus debilidades, que tú trabajes en tus debilidades para que se vuelvan fuertes. Entonces Jesús quiere traer un equilibrio a tu vida. Entonces yo voy a hacer esta oración después de ti, tú vas a repetir esta oración después de mí y con sinceridad del corazón, con un corazón rendido a Dios, con un corazón donde tú realmente ves que tú necesitas de Dios, porque todos necesitamos de Dios, todo ser humano en esta tierra necesita de un Cristo dentro de sí. Porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Entonces, mayor es Jesús que tus problemas, mayor es Jesús que tus aflicciones, mayor es Jesús que las alegrías que estás viviendo, mayor es Jesús que el triunfo que estás viviendo, mayor es Jesús que todo eso. La palabra de Dios dice que ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y recuerda que somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo estás alimentando tu espíritu? El único que puede alimentar tu espíritu es Dios, porque Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios que no solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y no regresa vacía. Va a alimentar tu alma, va a alimentar todo tu espíritu, va a entrar dentro de tu ser. Así que vamos a orar, ¿ok? Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, he comprendido que mi vida sin ti está vacía. En esta hora, Dios, te abro las puertas de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados. En esta hora, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Apunta, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para tener comunión contigo y vida eterna, Señor. Y perseveraré hasta el fin, porque tu palabra dice, Dios, que el que persevera hasta el fin será salvo. Y de esa manera, Dios, mi nombre no será borrado del libro de la vida. Gracias te doy, Dios, por esta oportunidad que me das de escuchar este mensaje, Señor, que sé que va a transformar toda mi mente, mi manera de pensar y de ver la vida, Señor. Realmente como tú la ves, Dios, y no como yo la veo. Tu verdad me liberta, tu verdad me transforma, tu verdad me sacia, tu verdad trae gozo a mi vida, Señor. Así que gracias, Padre, porque tú me enriqueces, Señor, con tu verdad y con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, si tú has hecho esta oración por primera vez, yo te pido que tú comiences a leer la palabra de Dios. Qué lindo. Que tengas una comunión con Dios, que busques la presencia de Dios. Y si es posible y está dentro de tu alcance, busca una iglesia donde te prediquen el evangelio de Cristo, porque la palabra va a entrar en lo más íntimo de tu corazón y va a transformar todo tu ser. Y no solamente transforma a ti, transforma a tu alrededor, transforma tu casa, transforma tu familia. Así que es el tiempo de empezar a vivir en los planes de Dios. Es el tiempo de hacer el propósito por el cual Dios te creó. Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios tiene buenas noticias para tu vida. Así que abre tu corazón y haz que Jesús trabaje en tu vida. ¿Ok? Gracias por haber estado conmigo. El próximo domingo, Dios mediante, estamos aquí.
que este mensaje va a quedar grabado. Dale un like, un me gustas y compártelo a otras personas, porque sé que Dios habla a vidas, Dios habla a corazones y tengo la certeza que esta palabra de Dios jamás va a regresar vacía en el corazón de la persona. Va a haber un cambio, una transformación. Un beso, los amo. Dios los bendiga. Chao.